Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz esté con todos vosotros, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos otra vez más a una entrega de estos capítulos dedicados a reflexiones sobre el Sagrado Corán. Hoy quisiera detenerme sobre un punto en el que muy pocas veces, por no decir nunca, se incita o se insta a que meditemos en ello relacionado con el Sagrado Corán. Me refiero al siguiente punto, a cómo nos habla el Corán de la forma en que se vive la fe dentro de la familia. Fijaos bien que, como todos sabéis, el Corán nos habla de la vida y la obra de distintos profetas y mensajeros, Moisés, Abraham, José, Isaac, Jesús, etcétera, y otros profetas que también conocéis. El Corán nos habla de un aspecto muy importante y, como he dicho antes, al que muy pocas veces se hace alusión, y es cómo se vive la fe y el hecho de la fe dentro de la familia. Y me voy a explicar concretamente en qué modo. Fijémonos que el Corán nos habla de cómo se vive la fe, por ejemplo, en una familia donde la mujer es creyente y el esposo es un incrédulo. Me refiero al faraón y Asia. Asia era una mujer que creyó y que creía en Allah, y sin embargo su esposo era el déspota más grande que había en aquellos momentos en la tierra, que era el faraón. Otro ejemplo de cómo se vive la fe. Tenemos el ejemplo de un chico, un joven, el hijo que es creyente y su padre que es incrédulo. Me refiero al profeta Ibrahim, alayhi salam, la paz esté con él, con su padre Azar. Como él, su hijo, había creído en Allah y había seguido el camino que luego Allah le reveló, eligiéndole y haciendo de él un profeta, y cómo Azar, que era su padre, no solo era una persona incrédula y que no creía en Allah, sino que además era aquel que construía las estatuas que luego su pueblo se dedicaba a adorarlas y a entregarles pues, objetos de rituales y de sacrificios. Tenemos el ejemplo contrario de un padre creyente, sumiso y entregado a Allah, entregado al Creador, y un hijo incrédulo, como pasó con el profeta Nuh, el profeta Noé, la paz sea con él, que como él estuvo dedicando siglos a invitar al mensaje de Allah, y además Allah le ordenó que construyese un barco, un arca, para que se salvasen en el último extremo. Sin embargo, su hijo, aun viviendo, fijaos bien, aun viviendo y conviviendo con su padre, que fue un profeta, él se negó a creer. Incluso, como nos cuenta el Corán, dijo: subiré a la montaña más alta y me libraré de ahogarme. Sin embargo, al final no creyó. Luego tenemos el ejemplo de una familia que son todos creyentes, pero que surgen disputas entre los hermanos por culpa de Shaitán y por culpa del demonio, que mete cizaña y problemas entre ellos. Me refiero al profeta José con sus hermanos. Todos eran creyentes, Jacob también era creyente, era un gran profeta, y los hermanos también eran creyentes, pero eran jóvenes que se dedicaban más a los asuntos del dunya, a los asuntos de esta vida, y que cuando vieron el amor que había, ese amor espiritual, que además no era un amor fraterno, filial entre Jacob y José, sino que era un amor espiritual, cuando los hermanos vieron que ellos vieron con los ojos del demonio, con los ojos del Shaitán, que ese amor era más algo de envidia, y que Jacobo prefería a José que a sus otros hijos, lo que quisieron estos hermanos, fijaos bien que no eran unos extraños o unos forasteros o unos desconocidos, sino que eran los propios hermanos de José, que quisieron confabular para darle muerte y deshacerse de él. Entonces encontramos otros muchos ejemplos en el Sagrado Corán, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sean los hijos, ya sean las hijas, donde puede haber unos de los miembros de la familia que son creyentes y otros no. Nosotros como musulmanes se nos puede dar estos aspectos. Podemos encontrarnos en familias donde los hijos creen, los padres no creen, donde los padres creen, los hijos se han descarriado del camino, y nosotros tenemos que saber cómo desenrollarnos y cómo desenvolvernos en cada una de estos papeles que nos puede tocar. Si somos hijos y nuestros padres pues han dejado el din o no creen en el din, nosotros tenemos que
hacerles da'wah, tenemos que hacerles un llamamiento al din del Islam. Y si por el contrario somos padres y tenemos hijos que aun siendo creyentes están alejados del camino de Allah, nosotros no debemos de dejar de llamarles y de invitarles al camino del Islam. ¿Por qué? Porque al final sabemos que es lo mejor para ellos en todos los aspectos de su vida, y no solo en esta vida, sino en la otra que está por venir. Por lo tanto, reflexionemos en este aspecto en el que nos habla en el Corán, de cómo se vive la fe en distintos roles y aspectos dentro de una familia, y busquemos en ellos soluciones a nuestra vida diaria y en nuestras facetas como creyentes, porque encontraremos en ellos la solución y un modelo a seguir por parte de los profetas y los mensajeros. Barakallahu fikum. No olvidéis de compartir este vídeo, de comentarlo también en las redes sociales, y esperemos que os haya gustado. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.